Saludos estimados alumnos, les doy la más cordial bienvenida a esta primera clase de este nuevo tema, de este nuevo curso llamado Sistema de Encendido, donde vamos a ver el funcionamiento del sistema de encendido, sus características, componentes, su funcionamiento, principios de funcionamiento, cómo diagnosticarlo y entender su comportamiento y el funcionamiento de cada uno de sus componentes. El sistema de encendido es un sistema muy importante en el desempeño del motor y nos ayuda a encender la mezcla aire-combustible para que funcione adecuadamente. Entonces les doy la más cordial bienvenida a este nuevo curso muy interesante que vamos a estar viendo a través de una serie de videos. Y para este momento, si tú estás viendo ya este video, es porque ya tienes en tu poder, ya sea de manera digital o impresa, el manual de sistema de encendido electrónico y computarizado diseñado por un servidor, el cual te va a ayudar a complementar los conocimientos adquiridos a través de esta serie de videos y de asentar o aterrizar ya los conceptos en la práctica en el taller. Entonces es importante que tengas ese manual en tu poder para que puedas consultarlo en caso de alguna duda y que también puedas disfrutar de esa información técnica que hay en ese manual. Entonces, sin más, pues vamos a dar comienzo con nuestro sistema de encendido y vamos a comenzar. Estudio del tema, ¿cómo vamos a comenzar? Bueno, pues vamos a ver el estudio de nuestro tema en base a estos puntos, que va a ser primeramente comenzando por la definición del sistema, la función del sistema, las generaciones de los sistemas de encendido que han estado en el motor del automóvil, los componentes que integran a nuestro sistema de encendido, su principio de funcionamiento y el análisis de diagnóstico e inspección mantenimiento que se le da al sistema de encendido. Entonces, en base a este temario va a ser la forma en la que vamos a estudiar nuestro tema. Y bueno, comenzamos primeramente por la definición del sistema de encendido. Y dice que es un conjunto de elementos mecánicos, en este caso, bueno, pues por el hecho de ser un motor, pues encontramos sistemas mecánicos que van a trabajar de manera coordinada, moviendo engranes y girando algunos ejes. Eso va a ser importante porque gracias a ese movimiento puede generarse ciertos trabajos mecánicos. Entonces, el sistema de encendido contiene elementos mecánicos eléctricos como una batería, un switch, un circuito primario y sistemas electrónicos como sensores inductivos de efecto Hall, transistores de potencia, módulos de encendido, en fin. También contamos con elementos electrónicos en el sistema que se encargarán de proporcionar la chispa detonante que provocará el encendido de la mezcla aire-combustible dentro de la cámara de combustión. Es decir, este conjunto de elementos va a producir un alto voltaje para que se produzca una chispa que encienda la mezcla aire-combustible dentro del cilindro, la cual, bueno, pues va a ocasionar que se encienda la mezcla, que se inflame y que produzca una fuerza explosiva, en la cual va a golpear al pistón para empujarlo hacia abajo y generar los primeros movimientos o el movimiento rotativo del cigüeñal. Pero no nada más se encargará de eso, sino que la chispa se debe producir en el momento oportuno para que se realice la fase de explosión, así como en las diferentes condiciones de operación del motor. Es decir, la chispa debe de saltar adecuadamente y correctamente en arranques en frío, aceleraciones, en ralentí, en carga parcial y plena carga, para que el motor funcione siempre adecuadamente. Y su correcto funcionamiento es de vital importancia para el desempeño o el desempeño del motor y así tener pues la potencia máxima y el menor emisiones de gases contaminantes.
Continuamos con función. ¿Cuál es la función de nuestro sistema de encendido? Bueno, pues producir un alto voltaje con ayuda de un transformador, también llamado bobina, que sea capaz de hacer saltar una chispa en un medio sumamente aislante como es la cámara de combustión, debido a que la mezcla aire-combustible está comprimida y también ya se ha elevado su temperatura en el interior, entonces necesita que sea un alto voltaje de mucha potencia para que pueda saltar en un medio sumamente aislante como es la cámara, el interior de la cámara de combustión en fase de compresión. Otra de sus funciones es determinar la duración de la chispa, es decir, cuánto tiempo va a saturar la bobina para producir la chispa más óptima. También determinar el momento oportuno del salto de la chispa dependiendo de la carga y régimen del motor. Como les comentaba hace rato, el momento oportuno va a variar dependiendo de las condiciones de operación, dependiendo la carga, es decir, qué tanto le estás acelerando, qué tanto se está llenando el cilindro de aire o de mezcla aire-combustible, si la papalota del acelerador está a un cuarto de su capacidad de apertura, a la mitad o está a plena apertura. Entonces, en base a esa necesidad de carga, puede ser que el vehículo vaya en una pendiente y se pise más el acelerador para poder subir esa pendiente, o puede ser que vaya en un tramo horizontal o recto y vaya a altas revoluciones, o puede ser que vaya en una bajada y la necesidad de acelerar no sea mucha, pero las revoluciones aumentan. Entonces hay dos condiciones básicas en el motor de funcionamiento. Una es en función de la carga, es decir, qué tanta, qué tanta carga tiene que vencer o qué tanto peso tiene que mover, y la otra es qué velocidad lleva. Entonces, en base a eso, el sistema de encendido tiene que tener la capacidad de producir la chispa en cualquiera de esas condiciones, al igual que también de temperatura, para, bueno, pues para su correcto funcionamiento. Y por último, bueno, pues sería la repartición de la chispa a cada cilindro, es decir, proporcionar la chispa a cada cilindro en el orden correspondiente a su encendido, y también pues a cada uno de ellos de forma secuencial, eh, y hacer llegar correctamente la chispa a cada cilindro para que se produzca la explosión. Entonces, esa sería la función de nuestro sistema de encendido. Y bueno, continuamos. Vamos a ver ahora un poco el panorama desde el punto de vista del tiempo, respecto a las generaciones del sistema de encendido, cómo ha ido evolucionando y algunos datos importantes. Vamos a tener la primera generación de nuestro sistema de encendido, la cual se le conoce como encendido convencional, que es a través de un platino y un condensador. Pero bueno, antes de entrar a este tema, bueno, quiero comentarles algo muy importante, el cual es acerca del triángulo de fuego. Si recordarán, ya les he explicado que el triángulo de fuego son los tres elementos necesarios para la combustión en el motor. ¿Ok? Cuando nosotros tenemos esos tres elementos, el motor va a arrancar sin problemas o va a funcionar adecuadamente. Esos tres elementos son el combustible, que es la gasolina, el detonante, que es la chispa, y la compresión, que es el aspecto mecánico del motor. Si yo tengo gasolina, chispa y compresión en un motor, hablando de compresión también hablamos de que el motor se encuentra en buenas condiciones, bien sincronizado, todas las partes mecánicas en óptimas condiciones. Bueno, pues el motor va a arrancar. Entonces, eso es muy importante. ¿Por qué? Porque en el sistema de encendido lo que vamos a estudiar va a ser la chispa detonante. ¿Qué significa? Que de esos tres elementos del triángulo de fuego, gasolina, chispa y compresión, nos vamos a enfocar al estudio profundo de uno de ellos, que es la chispa y la generación de esa chispa para encender la mezcla.
¿Sale? Entonces, para que se entienda más o menos el panorama en donde estamos parados y hacia dónde vamos, respecto al triángulo de fuego, vamos a estudiar a profundidad uno de esos elementos que es la chispa. Y una vez entendido esto, bueno, pues comenzamos ahora explicando la generación. Y primero que nada, quiero explicarles que en un principio los sistemas de tanto de control de chispa o de producción de chispa como de suministro de combustible al motor eran 100% mecánicos, 100% mecánicos. En estos años, allá por los años 70 y principios de los 80, el suministro de combustible al motor era a través de un carburador, el cual utilizaba principios de mecánica de fluidos para poder combinar la gasolina y hacerla introducir al motor. Era poco eficiente, se desperdiciaba mucha gasolina, en fin, habían muchos problemas en esos años y al igual nuestro sistema de encendido era un sistema pues mecánico, 90% mecánico a través de una leva, de un eje que giraba y que prácticamente, bueno, empujaba un interruptor. Empujaba y hacía que se abriera y se cerrara. Nuestro sistema de platinos pues no era más que un interruptor mecánico, un interruptor que se colocaba en la polaridad negativa y que permitía pasar el paso de tierra hacia la bobina, acompañado de un condensador que es un capacitor, el cual tenía la función de absorber los picos de voltaje que rebotaban de la bobina una vez que se producía la chispa. Y era un sistema pues muy sencillo, prácticamente era un interruptor a tierra y que tenía muchas desventajas, como el desgaste de piezas por el movimiento continuo y que se tenía que estar calibrando constantemente. Este eje se desgastaba, la leva también se desgastaba, los platinos se desgastaban, se tendrían que estar limpiando constantemente los platinos o los contactos. Cuando hablamos de platinos no significa que las puntas tenían platinos, simplemente era un término que se le daba, pero no tenía nada que ver con el elemento químico del platino. Y bueno, pues había que estarlos calibrando, reemplazando, ajustando constantemente y pues el voltaje que se generaba a la salida no era más de 20.000 volts en el secundario, ya de 20.000 en las mejores condiciones, pero normalmente rondaba entre los 15.000 volts de salida en la bobina o ya en la bujía, el cual era un voltaje pues bajo y eso ocasionaba que la luz de calibración de la bujía pues fuera no mayor a 25 milésimas de pulgada. Y entonces, bueno, pues esa fue nuestra primera generación. Posteriormente llegó una segunda generación que se le conoce como sistema de encendido electrónico. Este fue el primer sistema del motor en incorporar elementos electrónicos ya en su sistema, el cual constaba de un módulo que era un cuadrito como este. Hay de diferentes modelos y formas, pero básicamente es un sistema transistorizado o es un transistor de potencia, el cual va a controlar el paso de la chispa. Es un transistor básicamente. Y contábamos con un distribuidor, al igual que en el sistema de encendido convencional o de platino condensador, teníamos un distribuidor, un eje y se movía en coordinación con el cigüeñal. En el encendido electrónico también teníamos el mismo distribuidor, pero en su interior ya no traía platinos, sino que traía sensores de tipo inductivo o un sensor de efecto Hall para poder detectar los cilindros o poder sincronizar la chispa. Entonces ya estos distribuidores ya no tenían platinos. Se reconoce por qué, porque tú le quitas la tapa y ya no se ven los platinos, sino se ve un sensor. Y en este caso puede ser de tipo inductivo, se le llama bobina captadora, o uno de efecto Hall. El de bobina captadora es de 2 cables y el de efecto Hall es de 3 cables. Pero bueno, este sistema fue muy bueno
porque ya incorporaba un sistema electrónico, el cual hacía el 50% del trabajo, y un sistema mecánico al 50%. Es decir, dependíamos un poco menos de la mecánica y ahora era más electrónico. Y tenía la ventaja de producir más voltaje a la salida de la bobina, teniendo entre 30.000 y 40.000 volts en el secundario. Esto obviamente se veía reflejado en una mejor calidad de chispa, un encendido más eficiente, mejor quema de la mezcla aire-combustible, más potencia y menor emisión de gases contaminantes debido a que se quemaba mejor la gasolina. Aquí cabe mencionar que esta generación fue muy variada. ¿Por qué? Porque primeramente surgió el encendido electrónico y posteriormente surgió la inyección electrónica. ¿Qué significa esto? Que vamos a encontrar vehículos de los años 80, aproximadamente de esa década, que traen encendido electrónico, pero todavía usan carburador, todavía utilizan ese medio mecánico de suministro de combustible, pero ya cuentan con encendido electrónico. Entonces, la transición fue muy amplia en esta segunda generación, porque podemos encontrar muchos vehículos con carburador, pero con encendido electrónico. Posteriormente, cuando ya a finales de los años 80, cuando ya se incorpora la inyección electrónica, pues nuevamente encontramos ahora vehículos con encendido electrónico y con control de inyección electrónica. Ahora, cabe mencionar que en esta generación, o cuando se incorpora el encendido electrónico y junto con la inyección electrónica, en un principio se incorporaron la inyección electrónica y solo controlaba la inyección de combustible, no controlaba la chispa, o no venía junto el módulo de encendido con la computadora. ¿Qué significa? Que de cierto modo había dos módulos. Un módulo era para el control de la chispa y otro módulo era para el control de la inyección. Entonces, por muchas generaciones o por muchos vehículos, por muchos años, venía de manera independiente la computadora y de manera dependiente el módulo de encendido. Normalmente el módulo de encendido algunos lo traían dentro del distribuidor, como Honda, como Chevrolet. Ford lo traía, algunos en su interior, algunos a un costado, en fin. Pero Volkswagen lo traía en la pared de fuego, pero venía de manera independiente, como que cada quien eh, manejaba su área, ¿no? Así como que tú controlas chispa, pues tú aparte, ¿no? Y tú controlas inyección, pues yo aparte. Y bueno, cada quien hacía su trabajo de manera independiente. Ya posteriormente, a finales de los años, a mediados de los 90, ya empezaron a incorporarse los dos módulos en uno solo. Entonces, es decir, la computadora ya fue más integral, porque ahora una sola computadora o un solo módulo controlaba tanto inyección como chispa. Básicamente, bueno, ya hacía las dos cosas, o juntaron los dos módulos en una sola. O se podría decir también que la computadora del control de inyección absorbió al módulo de encendido, para que ya no estuviera afuera, ya no estuviera de manera independiente. Es que entonces los diseñadores lo que hicieron fue, bueno, ahora como es un dispositivo electrónico, pues intégralo a la computadora para que ya sea un solo módulo que controle tanto inyección como chispa. Pero en un principio venían de manera independiente, por eso es que van a encontrar una serie de módulos de encendido muy amplio. Y bueno, era muy complejo la gran variedad de módulos que había, y pruebas y bobinas y distribuidores. Pero bueno, aún así fue un gran avance y ayudó mucho a mejorar el desempeño de los motores. Posteriormente pasamos del sistema de encendido electrónico al sistema de encendido computarizado. Como les decía, ahora ya se absorbe la computadora de control de inyección, absorbe el módulo, y con ayuda de sensores del automóvil o del motor, ahora la computadora controla el encendido, pasando a una tercera generación que ya se le llama sistema de
encendido computarizado. ¿Por qué? Porque ahora ya se vale de sensores para mejorar el desempeño de la chispa. Sensores como cuál, como el sensor de posición de cigüeñal, sensor de temperatura, sensor de posición de la mariposa, sensor de detonación y varios más para poder sincronizar la chispa, para poder proporcionar la chispa en un tiempo pues más efectivo. Y uno de los avances más importantes de esta tercera generación de encendido computarizado fue la desaparición del distribuidor. Es decir, ya no se ocupa el distribuidor o esa parte mecánica que anteriormente se ocupaba, pues ya no. Ahora es sistema de encendido sin distribuidor, dándoles inicio a estas siglas o dando principio al sistema de encendido DIS, que básicamente significa sistema de ignición sin distribuidor o sistema de encendido sin distribuidor, el cual ocupa un paquete de bobinas. Normalmente una bobina alimenta a dos cilindros. Por ejemplo, en esta imagen podemos ver que una bobina alimenta al cilindro 1 y 4, 3 y 6 y 2 y 5. Entonces, pues esto nos ayuda a aumentar el voltaje en el secundario. También al reducir elementos mecánicos como el distribuidor, pues ahora solamente dependemos de un 20% el trabajo mecánico y un 80% electrónico, lo que nos ayuda a disminuir desgaste en los elementos mecánicos por fricción o movimiento. Y la salida en el secundario, bueno, pues es mucho mayor, de 40 a 50 mil volts de salida en la bobina. Esto es muy bueno porque nos ayuda a aumentar la luz de separación de los electrodos de la bujía hasta 45 o 55 milésimas de pulgada, el doble de lo que traían el sistema de encendido convencional. Esto nos ocasiona nuevamente pues una mejor chispa de mayor calidad, mayor potencia, más amplia, que puede producirnos un frente de flama más efectivo, mejor quemado del combustible, bajar las emisiones contaminantes y aumentar la potencia de la explosión y obviamente del motor. Entonces, bueno, pues ahora también incorporamos no una bobina, sino dos o tres bobinas, dependiendo cuántos cilindros tenga, y eso reduce el estrés en la bobina. ¿Por qué? Porque anteriormente una sola bobina, tanto en el encendido electrónico como convencional, una sola bobina tenía que alimentar a 4, 6 o 8 cilindros. Entonces, a altas revoluciones, pues la bobina sufría de estrés, y entonces bajaba su eficiencia a altas revoluciones, lo que significaba que si a 1000 revoluciones tenía yo 15.000 volts, pues a 4000 RPM tenía yo la mitad. Entonces eso me ocasionaba mucha pérdida de la calidad de la chispa. Aunque en el electrónico se mejoró, también a altas revoluciones el voltaje disminuía por la rapidez en la que tenía que producir la chispa. Ya en esta tercera generación, bueno, pues se reduce a la mitad, o a un tercio el trabajo que hace la bobina, porque ahora tenemos tres y bueno, pues ahora se reparten el trabajo y tiene que trabajar menos y la calidad de la chispa pues es mejor. ¿Por qué? Porque ya no tiene una bobina, no tiene que repartir a 6 cilindros, sino una bobina solamente a 2. Y también se le conoce como sistema de chispa perdida. ¿Por qué? Porque en este tipo de paquete de bobinas, la chispa se produce al mismo tiempo en 2 cilindros. Entonces se puede decir que en una se aprovecha, por ejemplo, en el cilindro 1, que está en fase de compresión, se aprovecha esa chispa para encender la mezcla. Pero también se va a producir en el cilindro número 4, lo que significa que ahí se va a desperdiciar, pero el cilindro número 4, recordemos que se encuentra en escape. Prácticamente, bueno, pues la gasolina ya se quemó, ya solamente quedan gases quemados y no hay ningún problema. También cabe mencionar que aquí la chispa salta de manera cíclica. ¿Qué significa esto? Que por ejemplo en el cilindro número 1 la chispa va a saltar del electrodo de tierra
perdón, del electrodo central al electrodo de tierra en el cilindro número 1, y en el 4 ahora va a saltar del electrodo de tierra al electrodo central, ¿sale? Es decir, saltan de un punto a otro de manera diferente, mientras que aquí salta del centro hacia afuera, en el 4 salta de afuera hacia el centro. ¿Por qué? Porque es un sistema cíclico, el cual pues va a trabajar de esa forma, pero no hay ningún problema. Básicamente se produce una chispa y la chispa una se aprovecha y otra se desperdicia. Y bueno, ahora tenemos, como les decía, 80% electrónico y 20% mecánico, y esta es nuestra tercera generación. Por último tenemos la cuarta generación, que es la que se incorpora hoy en día. Ya todos los vehículos traen este sistema, y el sistema se llama sistema de encendido por bobinas independientes, utilizando bobinas COP, que viene de bobina arriba de la bujía. Es decir, todavía en esta generación se usaban cables de bujía. Se eliminó el distribuidor, pero seguíamos ocupando cables de bujía, y el paquete de bobinas estaba todavía ahí en una parte en el motor. Posteriormente dijeron, bueno, ¿por qué no ponemos la bobina pues lo más cerca de la bujía, para ahora eliminar los cables de bujía, que de cierto modo pues tienen resistencia, también es un elemento más? Y lo que hicieron básicamente es poner una bobina a cada bujía, lo más cerca que se pueda de ella, para aumentar la potencia y bueno, pues darle más calidad a la chispa. Y este sistema, bueno, es un 90% electrónico y 10% mecánico. Prácticamente lo único mecánico que ocupamos de ahí es el movimiento del cigüeñal, para que el sensor de posición de cigüeñal pueda detectar las señales y posición de los pistones. Pero básicamente nada más, es lo único mecánico que tenemos de este sistema. Todo lo demás ya es electrónico. La bobina está pues cerca de la bujía, tiene ya, es controlado por la computadora 100%, cuenta a lo mejor con un sistema transistorizado en la parte superior, pero de ahí en fuera todo lo demás o todo es electrónico. Y aquí tenemos la ventaja de que podemos tener entre 50 y 70 mil volts de salida en el secundario o a la salida de la bobina, o como voltaje de chispa en la bujía, lo que me ayuda a poner bujías pues que duren más, o de un material pues más amigable, como son el platino o el iridium, que pueden durar muchos kilómetros, hasta 100.000 kilómetros o más. La calibración de la bujía es más amplia, hasta 65 milésimas de pulgada. La chispa es más robusta, más fuerte. El frente de flama es mayor, la rapidez con la que lo hace es mucho mejor, lo cual hace que estos motores sean más potentes, igual tengan más torque. Entonces eso sería, digamos, el panorama que tenemos. Vamos a ver cada uno de ellos, vamos a estudiarlo, y vamos a entrar a fondo a conocerlos cada uno de ellos. Componentes, vamos a comenzar por los componentes más elementales de un sistema de encendido, hablando ahora de un encendido electrónico con distribuidor, que es, digamos, de los primeros sistemas que debemos de conocer. Posteriormente nos iremos adentrando al computarizado. Pero bueno, hablando del sistema de encendido electrónico, bueno, pues el corazón el elemento principal es la batería del automóvil, que va a ser nuestra fuente de voltaje o nuestra fuente de bajo voltaje, el cual, bueno, va a estar rondando entre los 12.5 volts de corriente directa con el motor apagado, y 14.5 volts de corriente directa con motor encendido. Ya sabemos, bueno, negativo a tierra, y el positivo pues va al switch, obviamente pasando por la caja de fusibles. El segundo elemento sería el switch de encendido, donde metemos la llave, o donde se mete la llave, y el cual va a ser el encargado de cortar el suministro de corriente a nuestra bobina. Ahora, ya he hecho un video acerca de cómo va conectada la batería en el automóvil, el cual lo van a encontrar en mi canal como introducción a la red de a bordo,
para que les explique un poco más acerca de la conexión de la batería. Y también hay un video de switch de encendido en mi canal, donde explico las diferentes posiciones, pruebas y características de un switch de encendido. Y bueno, este switch de encendido va a estar conectado al positivo y va a suministrar de corriente a mi bobina. Esta es la bobina, que es un transformador, básicamente un transformador que va a incrementar el voltaje de 12.5, lo va a incrementar 100 veces más. Entonces vamos a tener aquí un transformador que va a incrementar ese voltaje 100 veces más, teniendo aquí a la salida pues un voltaje mucho mayor. El tercer elemento, cuarto, 1, 2, 3, cuarto, es el módulo de encendido, o también si lo queremos ver así, la computadora. Aunque aquí este es un módulo, bueno, ya actualmente es la computadora también la que controla. Esta no es una computadora, es un módulo, porque prácticamente no procesa información, sino que este nada más es un transistor en el interior. Tenemos el módulo, el cual se va a encargar de controlar el paso de tierra hacia la bobina. De un lado le llega corriente positiva y del otro lado le llega la tierra, el cual le va a ayudar a producir el campo electromagnético y producir el alto voltaje. Pero ese módulo es muy importante, ¿por qué? Porque va a recibir la señal que viene del sensor que se encuentra dentro del distribuidor. Tenemos acá nuestro distribuidor, el cual consta de dos, o está constituido por dos partes. Uno que es la parte inferior, donde va el sensor que va a detectar el giro del motor, que va a detectar la posición de los pistones y cilindros, para poder producir la señal que va a enviar al módulo, y el módulo va a ocupar esa señal y para interpretar que necesita excitar a la bobina y mandando una señal a la bobina. La parte superior es la parte donde se distribuye el alto voltaje. ¿Por qué? Porque una vez que el módulo le manda señal a la bobina libera por aquí un alto voltaje, el cual lo manda a la tapa del distribuidor para que sea repartida con ayuda de un rotor en su interior, sea repartida a cada uno de las bujías de los cilindros en el orden correspondiente. Y bueno, por último tendríamos las bujías y los cables de bujía. Entonces nuevamente vamos a ver los componentes: batería, switch, bobina, módulo, distribuidor. Y aquí en el distribuidor debemos de dividirlo en dos partes. Lo vamos a entender como en la parte del circuito primario y la parte del secundario. El circuito primario va a ser donde haya bajo voltaje, en este caso donde está el sensor, y el circuito secundario va a ser donde haya alto voltaje, que en este caso es, bueno, pues el cable que viene de la bobina hacia la torre central de mi tapa, la tapa del distribuidor, el rotor del distribuidor, los cables y finalmente las bujías, que son el extremo último de mi sistema de encendido y que van enroscadas en la cabeza o culata del motor para introducir la chispa hasta el interior de la cámara de combustión. Entonces la bujía es básicamente un puente para hacer llegar la chispa producida por la bobina al interior de la cámara de combustión. Quien realmente produce la chispa es la bobina. La bujía se produce al final de su extremo, pero es un puente que necesitamos para hacerla llegar, debido a que está construida especialmente para soportar altas temperaturas, presiones y altas corrientes. Entonces, perdón, altos voltajes, no corrientes, voltaje. ¿Por qué? Porque la corriente que circula por aquí es muy baja, pero el voltaje es muy alto. Entonces, esos serían los componentes de nuestro sistema de encendido y vamos a ir viendo poco a poco los demás componentes. Principio de funcionamiento: vamos a ver, bueno, cómo funciona nuestro sistema de encendido. Y dice, al explicar el ciclo Otto de 4 tiempos del motor de gasolina, se vio que al final de la compresión
al momento que el pistón alcanzaba el punto muerto superior, saltaba una chispa en la bujía, chispa que producía la inflamación y daba origen al tercer tiempo, la explosión, forzando al cigüeñal a girar. Entonces, bueno, ya hemos visto este siglo. Recordemos que el primer tiempo es el tiempo de admisión, donde el pistón baja o se desplaza desde un punto muerto superior hacia un punto muerto inferior, como lo muestra aquí la flecha. Se abre la válvula de admisión y entra la mezcla aire-combustible para que se llene el cilindro. Posteriormente viene el segundo tiempo, que es compresión. Una vez que el pistón ha bajado, bueno, pues ahora vuelve a subir, continuando con su movimiento giratorio, pero la válvula de admisión se cierra, quedando atrapada la mezcla aire-combustible en su interior, y el cual, al momento de que el pistón sube, bueno, pues comprime esa mezcla, incrementa su temperatura y su presión, y al final, casi cuando el pistón va a llegar a su punto muerto superior, se produce la chispa. La chispa para dar origen al tercer tiempo, que es la explosión, la cual va a generar una fuerza expansiva que va a empujar ahora el pistón hacia abajo fuertemente y va a producir un efecto pedaleo sobre el cigüeñal, forzándolo a girar. Y por último, bueno, pues la fase de escape, donde la válvula de escape se abre, permitiendo la salida de los gases, perdón, la salida de los gases pues ya combustionados hacia el exterior. Y bueno, serían los 4 tiempos, pero lo importante aquí es entender que la chispa se produce al final del segundo tiempo, al final de la compresión. Y bueno, aquí tenemos nuevamente el diagrama. Y si nosotros vemos el tiempo o el ciclo Otto de 4 tiempos en un diagrama circular, pues podemos ver que cada tiempo dura media vuelta. Media vuelta dura la admisión, media vuelta la compresión, y bueno, pues aquí tenemos en esta imagen esta rayita punteada que dice ignición, y tenemos aquí una especie como de rayito, ¿no? Un rayito, el cual pues nos está indicando que en este momento o en este espacio de tiempo se produce la chispa. Entonces cabe mencionar que esta chispa no es estática, o más bien no debe ser estática, sino que esta chispa va a estar rondando todo este espacio. ¿Qué significa? Que si recuerdan en un principio, habíamos dicho que la chispa se debe de proporcionar en diferentes condiciones de operación. ¿Qué significa esto? Que la chispa se va a producir siempre antes del punto muerto superior, pero ¿qué tan antes? Bueno, pues eso depende de las condiciones de operación. Si es arranque en frío, si es ralentí, si el motor está en carga parcial o plena carga, pero normalmente va a estar rondando entre los 0 grados y los 40 grados. Es decir, voy a tener hasta 40 grados de espacio para que la chispa se produzca. ¿Por qué? Porque es necesario para el correcto encendido. Más adelante lo vamos a ver. Pero esta chispa siempre va a estar oscilando. A veces se produce más cerca del punto muerto superior, a veces más lejos del punto muerto superior, dependiendo de las condiciones de operación. Pero finalmente siempre al final de la compresión. ¿Para qué? Para dar origen a la explosión. Y bueno, la explosión tiene otra media vuelta y el escape otra media vuelta. Así es como entendemos la producción de la chispa. Ahora vamos a ver un tema importante, que es la duración del ciclo Otto, es decir, los tiempos. Vamos a ver los tiempos. Los tiempos son muy cortos en los que se produce la explosión y el funcionamiento del motor, pero es importante entenderlo para ir adentrándonos en el tema. Y dice, en el proceso del ciclo de trabajo de 4 tiempos del motor, hay valores medidos en milisegundos. Esto es muy importante, que veamos los milisegundos.
es decir, un segundo dividido 1000 veces y bueno, pues el motor o los ciclos de trabajo del motor se miden en milisegundos. Dice que hay que saber y que son muy importantes. Estos valores de tiempo varían en función de la velocidad a la que gira el motor, surgiendo las siguientes preguntas. ¿Cuánto tiempo dura cada fase del ciclo Otto? Es decir, en cuánto tiempo se hace la admisión, en cuánto tiempo se hace la compresión y en cuánto tiempo se hace el escape. ¿Cuánto tiempo lleva hacer el ciclo Otto de 4 tiempos? ¿Cuánto tiempo dura la inyección de combustible? Es decir, pues si en la fase de admisión se inyecta el combustible, pues ¿cuánto tiempo dura esa inyección? ¿Cuánto tiempo dura la combustión? Es decir, ¿cuánto tiempo dura el quemado de la mezcla de combustible? ¿Cuánto tiempo tiene que durar la chispa para encender esa mezcla? ¿Y por qué existe un avance de encendido? ¿Por qué se tiene que estar moviendo la chispa entre los 0 y los 40 grados antes de su punto muerto superior? Son preguntas muy importantes que debemos de entenderlas y comprenderlas para posteriormente analizar las gráficas y analizar su funcionamiento. Y bueno, vamos a realizar algunas operaciones, ya están aquí hechas para entender esa duración del ciclo. Vamos a analizar o vamos a realizar los cálculos tomando en cuenta un motor que gira a velocidad ralentí aproximadamente a 1000 RPM, que en realidad puede variar el ralentí dependiendo del número de cilindros, también del tipo de encendido, del tipo de inyección, puede estar oscilando entre las 600 RPM y las 1000 RPM. Realmente yo ocupé 1000 por ocupar números cerrados, pero el ralentí puede variar entre las 600 RPM por minuto y las 1000 RPM. Ahora, ¿qué es el ralentí? Pues el ralentí es nada más motor encendido sin acelerar. Básicamente son las mínimas revoluciones que tiene el motor para permanecer encendido. Ese es el ralentí. Y vamos a analizar, digamos, su funcionamiento a esa velocidad, a la mínima que puede girar el motor. Recordemos también que los motores pueden llegar, dependiendo sus características y condiciones, hasta 6000, 7000 o 8000 RPM, dependiendo su gama. Pero normalmente un motor comercial anda trabajando entre las 1000 y las 4000 RPM en un trabajo normal, aunque puede llegar hasta 6000. Pero normalmente su área o su rango de desempeño está entre los 1000 y las 4000 RPM. Que puede alcanzar a 6000, sí, pero ya no estaría dentro de un rango de desempeño adecuado. Pero bueno, vamos a analizar esto. Sabemos que un ciclo de funcionamiento está conformado por 4 fases o 4 tiempos. Es decir, un ciclo Otto consta de 4 fases: admisión, compresión, explosión y escape. Y requiere de 2 vueltas de cigüeñal para poder realizarlo, o 2 revoluciones. ¿Por qué? Porque ya vimos que cada tiempo ocupa media vuelta. Media vuelta, entonces si son 4 fases, bueno, pues se va a realizar en 2 giros o en 2 vueltas o en 2 revoluciones. Lo que nos produce que a 1000 RPM, si el motor se encuentra a 1000 RPM, vamos a tener 500 ciclos por minuto. ¿Por qué? Porque recuerden que son revoluciones por minuto. Si el motor se encuentra girando a 1000 revoluciones por minuto y yo necesito 2 revoluciones para un ciclo, entonces estoy teniendo la mitad de ciclos por minuto. Esto me ocasiona que tenga 500 ciclos por minuto. Es decir, estoy teniendo en un minuto se producen 500 ciclos de trabajo. 500 veces, es decir, 500 veces hizo esa función de admisión, compresión, fuerza y escape. ¿Ok? En un minuto 500 veces admitió, 500 veces comprimió, 500 veces explotó y 500 veces liberó los gases. Pero ahora yo quiero saber, pues, cuánto dura un ciclo en tiempo. Entonces lo que hago es dividir esos 500 ciclos entre 60 segundos para ver pues cuántos ciclos tengo por segundo. Eso me da un resultado de 8.33 ciclos por segundo. Obviamente esto es una media. Normalmente
voy a tener por segundo entre 7 y 9 siglos por segundo. ¿Qué significa esto? Que en un segundo, es decir, en un tronar de dedos, pues ya voy a tener aproximadamente 8 siglos de trabajo. ¿Qué significa? 8 veces admitió, 8 veces comprimió, 8 veces explotó y 8 veces liberó los gases. Entre 7 y 9 veces por segundo ya hizo un siglo completo. Esto es muy importante, este número es muy importante. ¿Por qué? Porque también va a ser el número de inyecciones por segundo y el número de chispas por segundo que hay en un cilindro. ¿Qué significa esto? Que en un segundo, en un tronar de dedos, ya se inyectaron 8 veces. Ya el inyector ya inyectó gasolina 8 veces y también ya hubo 8 chispas o ya se produjeron 8 chispas en un segundo. Esto lo podemos ver con un osciloscopio. Más adelante lo veremos. Posteriormente también para sacar el valor de un siglo en segundo aplicamos la inversa de esta forma. Es decir, ahora para conocer cuánto dura cada siglo, pues en este caso tenemos 8.3 siglos por segundo. Pero bueno, ¿cuánto dura un siglo nada más? Aquí tengo 8 siglos. Ahora, ¿cuánto dura un siglo? Entonces aplicamos la inversa y tenemos que un siglo dura 0.12 segundos. O también lo podemos llamar como 120 milisegundos. Se leería 120 milisegundos. Es decir, un siglo completo de admisión, compresión, explosión y escape dura 120 milisegundos a 1000 RPM. Entonces vamos a ir subrayando aquí las condiciones en las que estamos haciendo nuestro análisis. Tenemos primero que nada que el motor gira a 1000 RPM o a 1000 revoluciones por minuto, los cuales tenemos 500 siglos por minuto. La mitad, ¿por qué? Porque porque forzosamente el siglo se realiza en 2 revoluciones. Un siglo de 4 tiempos se realiza en 2 revoluciones. Ok, y ahora, si yo quiero saber cuántos siglos tengo por segundo, pues divido 500 siglos sobre 60 segundos y obtengo que hay 8.33 siglos por segundo, lo que es, o lo que se ve reflejado que 8 veces admitió, 8 veces comprimió, 8 veces explotó y 8 veces hubo escape. Entonces eso significa que hay 8 inyecciones por segundo o 8 chispas por segundo. Pero para poder sacar el valor de un siglo en tiempo, le sacamos su inversa y dividimos un segundo sobre 8.33 siglos, lo que me produce o lo que me da como resultado que un siglo completo de admisión, compresión, explosión y escape se realiza en 0.12 segundos o 120 milisegundos dura un siglo completo. Pero ahora, si yo quiero saber cuánto dura cada fase del siglo, pues voy a dividir esos 120 milisegundos o 0.12 segundos entre 4 tiempos, porque son 4 fases, para sacar el valor de cada fase. Entonces, lo que si divido 12 entre 4, tengo que cada tiempo vale o lo realiza en 0.03 segundos, o lo que es lo mismo, 30 milisegundos. 30 milisegundos es lo que dura cada tiempo. 30 milisegundos dura la admisión, 30 milisegundos dura la compresión y 30 milisegundos dura la explosión y 30 milisegundos dura el escape. Pero ahora, si aún así queremos saber cuánto dura cada grado de esa media vuelta, pues lo podemos dividir entre 180 grados. ¿Por qué? Porque recordemos que aquí tenemos 30 milisegundos por fase y una fase la realiza en media vuelta. Entonces, para tener un manejo más preciso del tiempo, si un tiempo consta de media vuelta, es decir, 180 grados,
vamos a dividir 30 milisegundos entre 180, lo que nos da un total de, lo que nos da un resultado de 0.16 milisegundos. Sí, ese sería el resultado. Esto sería el valor de cada grado, o cada grado que va girando nuestro motor a 1000 RPM. Obviamente, si el motor incrementa sus revoluciones, pues todo ocurre más rápido. Este tiempo se acorta, todos estos tiempos se acortan, porque obviamente el motor no siempre está trabajando a 1000. Cuando tú le aceleras, va a subir a 2000, 3000, 4000 RPM, y obviamente todos estos tiempos se hacen más pequeños, más pequeños. Entonces, lo importante aquí de resaltar es que un tiempo dura 30 milisegundos, para que se entienda más o menos, 30 milisegundos. Vamos a quedarnos con ese dato, que un tiempo, en este caso, donde nos estamos enfocando es en la compresión, en la fase de compresión. Aquí se podría decir que todo este tiempo que está aquí, vamos a ver si podemos cambiar de color para uno que se note. Vamos a poner así. Todo este tiempo que está aquí dura 30 milisegundos. Todo este tiempo dura 30 milisegundos. Obviamente cada tiempo vale 30 milisegundos. La admisión 30, la compresión 30. Hablando de que el motor está girando a 1000 RPM. Si el motor gira más rápido, pues este tiempo se reduce. Entonces, este tiempo vale 30 milisegundos. Aquí le voy a poner 30 milisegundos. Entonces nos podemos dar una idea de entonces cuánto dura la chispa, cuánto debe durar la chispa, o cuánto dura la combustión. ¿Sale? Aquí ya comienza esto. ¿Cuánto durará entonces este espacio en el que se produce la chispa? ¿Cuánto durará? Entonces ahí es el análisis que vamos a hacer para entender cuánto dura esa chispa, o cuánto debe de durar. Ok, entonces continuamos. Y bueno, todo esto ocurre a 1000 RPM. Si el motor acelera, todo ocurre mucho más rápido. Entonces, eso es muy importante. Vamos a ver ahora la propagación de la combustión. Dice, es decir, cuánto tarda en combustionarse la mezcla. Dice, al momento que salta la chispa en la bujía, es decir, aquí tenemos la chispa, al momento de que salta del electrodo central al electrodo de tierra, bueno, pues se inflaman las partes de la mezcla que están más cercanas a ella, y el resto se enciende en ondas progresivas. ¿Qué significa? Que al momento de que se produce la chispa, se empieza a inflamar la mezcla, pero solo la más cercana a la bujía. El resto de la mezcla se enciende por ondas sucesivas, o por propagación de la combustión. Se enciende por propagación, y entonces se generan ondas expansivas, o una onda de detonación expansiva a través de ondas. Entonces la chispa solamente enciende una parte de la mezcla, una parte muy pequeñita, y el resto se enciende por propagación. Entonces, desde el inicio de la combustión hasta la propagación de la combustión. ¿Cuánto tiempo dura ese fenómeno de propagación? Dice, cuando el motor gira a alto régimen, a altas revoluciones, la velocidad con la que sube y baja el pistón es tan rápido que casi se iguala a la velocidad de propagación de la combustión. ¿Sale? Entonces, desde el instante de la inflamación de la mezcla hasta la combustión total de la misma transcurren 2 milisegundos. ¿O correcto? Entonces aquí tenemos ya el siguiente dato, el cual nos dice que la combustión dura entre 2 y 3 milisegundos, para ser exactos. Entre 2 y 3 milisegundos. Entonces, bueno, pues es el tiempo que necesita la gasolina
o la mezcla aire-combustible para combustionarse, 3 milisegundos, entre 2 y 3 milisegundos. Entonces, ese valor es fijo, ese valor quiero que lo entendamos como un valor fijo. Ese valor no va a depender de la velocidad ni de nada, sino que es un tiempo que se necesita para quemarse y no hay más. Es decir, no se va a ver influenciado por la rapidez del motor. Si el motor gira a 1000 RPM, la gasolina se va a quemar en 2 milisegundos. Si gira a 4000 RPM, también la gasolina se va a quemar a 2 milisegundos. No porque el motor se acelere, también la combustión o el quemado del combustible también se va a acelerar. Entonces, esto es muy importante, por eso es que existe el avance de encendido, porque debemos de darle tiempo a la mezcla combustionarse. Y bueno, aquí es donde nos explica que en la práctica la chispa no salta exactamente en el punto muerto superior, sino que la chispa debe producirse un poco antes, debido a que la explosión no se propaga instantáneamente. Entonces tenemos aquí nuevamente nuestro diagrama circular donde nos explica que antes de que el pistón toque el punto muerto superior, pues se produce el encendido. Entonces tenemos aquí punto muerto superior, punto muerto inferior y el punto Z es el punto de encendido. Es decir, aquí se va a producir la chispa unos cuantos grados antes del punto muerto superior. Y bueno, tenemos aquí una grafiquita que vamos a estar analizando. Tenemos aquí el punto muerto superior. Tenemos aquí una gráfica de presión, el cual nos va indicando el aumento de la presión de la compresión. Aquí es cuando el pistón va subiendo, va comprimiendo, va del punto muerto inferior al punto muerto superior. Y llega al punto muerto superior y aquí hay una línea punteada. Esta línea punteada nos refleja la presión si no hubiese explosión. ¿Sale? Si no hubiese explosión, si no hubiese chispa, bueno, pues aquí nada más sería la presión de compresión, esa presión de compresión que medimos con el manómetro, que ronda entre los 120 y 200 libras o PSI de presión, y baja. Pero si hay chispa y el motor funciona, bueno, esa presión se dispara hasta muy arriba, hasta 300, 400 libras, dependiendo la calidad de la explosión. Y bueno, pues golpea al pistón en su máxima presión unos cuantos grados después del punto muerto superior. Pero para que eso ocurra, la chispa tiene que producirse antes, aquí, en este punto. ¿Por qué? Porque ya vimos que le toma 2 milisegundos combustionarse. Entonces, 2 milisegundos, pues en 2 milisegundos el pistón no se va a detener, sino el pistón va a seguir su ciclo o su movimiento. Entonces se debe de producir antes para que la combustión comience a inflamarse o la mezcla aire combustible comience a inflamarse y alcance su máxima presión de explosión pasando el punto muerto superior. Y aquí ya tenemos la presión máxima de explosión. Una vez pasado el punto muerto superior, ahora sí el pistón recibe en su cara la máxima fuerza de explosión, haciéndolo bajar violentamente. Entonces, bueno, pues a grandes rasgos esta es la forma en la que se produce la chispa en el interior del cilindro. Aquí está nuevamente. A eso se le llama avance de encendido. Si se hace saltar la chispa unos cuantos grados antes del punto muerto superior, da tiempo a que la inflamación inicie y se propague mientras el pistón sube. Cuando el pistón pasa el punto muerto superior y empieza a bajar, recibe en su cara superior toda la fuerza de la explosión, entre 10 grados y 15 grados después del punto muerto superior. Entonces, tenemos aquí esta imagen donde, bueno, nos representa aquí un motor que está trabajando a 1000 RPM, como el que pusimos en el ejemplo del cálculo del tiempo del siglo Otto, y quiero que vean que aquí nos está indicando que el encendido
se está produciendo a 10 grados antes del punto muerto superior. Y aquí nos da los 3 milisegundos que nos indica, o que nos decía hace rato, entre 2 y 3 milisegundos, que es el tiempo que tarda en combustionarse la mezcla aire-combustible. Y que la máxima presión de explosión está golpeando al pistón 10 grados después. Entonces tengo el mismo tiempo de quemado, 3 milisegundos. Y nuevamente tengo la gráfica de hace un momento. Nuevamente tengo aquí el punto muerto superior. Tengo una gráfica presión, presión, posición. Tengo una gráfica de presión contra posición. Entonces aquí tengo esta línea punteada, es el punto muerto superior. Tengo aquí el punto número 1 que dice encendido. Aquí en el 1 se encendió, se produjo la chispa. Aquí se produjo. 2, inicio de la combustión. Aquí se inició la propagación de la flama. 3, presión máxima de combustión. Acá está, que es, les digo que es la presión máxima que alcanza la explosión. En caso de que no hubiera explosión, bueno, pues la presión solamente llega hasta este punto, esta línea punteada, y baja. En caso de que no haya explosión. Pero como sí lo hay, bueno, pues la presión se dispara. Se dispara aquí. Y fin de la combustión. Acá es donde ya se quemó todo. Ya no hay más que quemar. Y aún así el pistón sigue bajando. Entonces, de aquí a acá, o más bien del punto 1 al punto 4 ocurren aproximadamente 3 milisegundos. Pero recuerden, el motor está a 1000 RPM. Entonces, si nosotros aceleramos el motor, bueno, pues ¿qué pasa? ¿Qué pasa? El motor va a incrementar su velocidad, pero no la velocidad de quemado. Es decir, aquí tenemos ahora un motor al doble de revoluciones, a 2000 RPM. Pero entonces ahora la chispa la tengo que mandar más hacia atrás. Es decir, tengo que adelantar el momento en el que se produce la chispa. ¿Para qué? Para que me dé los 3 milisegundos que necesito para que se queme la mezcla. Como les decía hace rato, no porque yo acelere el motor, pues la gasolina se va a quemar más rápido, porque finalmente sigue siendo la misma concentración o la misma cantidad de mezcla, de 14.7 unidades de gasolina por una de, perdón, 14.7 unidades de aire por una de gasolina, y pues se va a llevar el mismo tiempo en combustionarse. Entonces lo que yo necesito hacer es que si incrementó la velocidad de giro, pues necesito adelantar mi chispa, producirla 28 grados antes. ¿Para qué? Para que pueda yo tener el mismo tiempo de inflamado y siga golpeando al pistón 10 grados después del punto muerto superior. Es decir, regresando a la gráfica, tenemos aquí el encendido y el inicio de la combustión o propagación de la flama. Es decir, yo voy a adelantar mi chispa para darle tiempo a la combustión propagarse y que siga golpeando al pistón en los mismos 10 grados después de su punto muerto superior, para tener la máxima presión de explosión en este punto, 10 grados después del punto muerto superior. Entonces tenemos la presión máxima de combustión y fin de la combustión. Esto lo represento o lo ejemplifico con el principio o con el principio del pedaleo en una bicicleta. Cuando tú ejerces la presión de tu pie sobre el pedal de la bici, pues siempre va a ser pasando el punto muerto superior del pedal. Si tú no proporcionas la mayor presión en ese punto, bueno, pues no vas a obtener la fuerza en la bicicleta. Entonces se comprende que cuanto mayor sea la velocidad del motor, mayor deberá ser el avance de encendido de 5 a 40 grados antes del punto muerto superior. Entonces esa es la regla general, que el avance será mayor cuanto más deprisa gire el motor. A eso se le conoce como avance de encendido. Y este avance está en función de la velocidad del motor, del régimen del motor. ¿Sale? Entonces espero se haya entendido. Y vamos ahora con el
atraso al encendido. Esto se llama avance de encendido. Este es el avance de encendido. Y ahorita vamos con el retraso de encendido. ¿Por qué? Porque aquí solamente estamos contemplando la velocidad del motor, es decir, el régimen. Pero recuerden que también tenemos carga del motor, es decir, qué tanto se le está pisando a la papalota del acelerador y qué tanto se está llenando el cilindro de el cilindro de mezcla aire combustible. Y bueno, anteriormente teníamos aquí un diafragma de vacío, el cual va a adelantar o atrasar la chispa, es decir, va a hacer esto que les comentaba, porque bueno, dirán, bueno, ¿y este avance cómo se hace? ¿Quién lo hace? O qué pasa, ¿no? Bueno, pues en un principio era mecánico, era un diafragma de vacío conectado al múltiple de admisión, el cual cuando variaba el vacío en el múltiple, jalaba este diafragma y movía los platinos, los movía hacia un avance o hacia un retraso, dependiendo pues las condiciones, qué tanto le acelerabas al motor, ¿no? Entonces era mecánico, ya hoy en día, bueno, ya se hace automáticamente a través del control electrónico. Dice, y si no saltara la chispa antes del punto muerto superior, es decir, que no hubiera el avance, si se hace saltar la chispa en el punto muerto superior y desciende el pistón, cuando la explosión se propaga por ondas sucesivas, cuando llega a alcanzar la cara superior del pistón, los gases llegan dilatados y sin fuerza, es decir, el pistón deja de recibir la mayor parte de la energía explosiva. ¿Qué significa esto? Bueno, significa que si la chispa se produjera exactamente en el punto muerto superior, bueno, pues la fuerza mayor, la fuerza máxima o la presión máxima de explosión no ocurriría a los 10 grados después del punto muerto superior, sino ocurriría 20 o 25 grados después, lo que ocasionaría que el pistón ya fuera muy abajo, lo que ocasionaría que el pistón, en lugar de estar aquí, de estar... ¿dónde está? ¿Dónde está? No me permite habilitar la pluma. Si el pistón está aquí, bueno, pues cuando ya la presión máxima alcance al pistón, el pistón ya va a ir muy abajo. Entonces la presión va a ser menor debido a que hay más espacio. Entonces, pues no sería muy óptimo la fuerza que tendríamos. Sería como pedalear o ejercerle fuerza al pedal de la bicicleta cuando el pedal va a la mitad de su recorrido del punto muerto superior al inferior. Entonces no habría aprovechamiento de esa fuerza de explosión, lo que restaría fuerza al motor. Y bueno, vamos ahora a ver el retraso al encendido y con esto terminaríamos nuestra clase de hoy. ¿Qué es el retraso al encendido? Entonces, el avance decía que hay que enviar la chispa más hacia atrás. ¿Hasta cuánto? Hasta casi 40 grados antes del punto muerto superior. Y el retraso lo vamos a entender como que ahora hay que acercar la chispa al punto muerto superior. Es decir, a lo más cerca del 0 grados. ¿Por qué? Vamos a verlo. Dice, por otra parte, la velocidad con la que se propaga la inflamación de la mezcla es más rápida tanto más comprimida se encuentre. ¿Qué significa esto? Que la combustión o la inflamación, la propagación de la combustión va a ser más rápida entre más comprimida se encuentre. ¿Esto qué significa? Que entre más aire le haya entrado a nuestro motor, pues más presión va a tener en su interior. No va a ser el mismo aire o la misma cantidad de mezcla que le entre al cilindro en ralentí cuando la papalota está completamente cerrada a plena carga o carga parcial cuando la papalota está abierta de un 50% al 100%, lo que me va a ocasionar que el cilindro, si estamos acelerando a más del 50%, pues el llenado del cilindro va a ser mayor, lo que va a ocasionar que entre más aire, que entre más mezcla y al momento de comprimirla, pues la presión va a ser mucho mayor, lo que va a facilitar la propagación de la
inflamación o de la combustión, lo que va a hacer que sí sea más rápida. Obviamente no tanto como nos gustaría, pero al menos no de manera como lo veíamos anteriormente. Entonces, eso me va a ayudar a que tenga una velocidad de combustión más rápida. Dice, es decir, si el motor trabaja a plena carga, el llenado del cilindro es mayor. El avance de encendido deberá ser menor que si el motor trabaja en ralentí. Es decir, ahora lo vamos a acercar esa chispa a cero. Siguiendo estas condiciones, el avance será mayor para la marcha en carga parcial y menor para la plena carga. Esto es muy importante. ¿Esto qué significa? Que en ralentí vamos a tener un avance de encendido, en carga parcial otro avance y en plena carga otro valor del avance. Dice, el avance al encendido siempre se llevará lo más avanzado posible en ralentí o carga parcial hasta el punto anterior en que se origine el picado del motor. Exceso de avance al encendido que hace que la explosión alcance el pistón antes de llegar al punto muerto superior. ¿Qué significa esto? Regresando a esta gráfica, bueno, pues el avance de encendido lo vamos a llevar hasta el último punto en el que esta presión de explosión, esta presión máxima, nunca cruce este punto muerto superior, nunca cruce esta línea. Nosotros podemos adelantar el tiempo a 10, 15, 20, 25, 40 grados antes del punto muerto superior, pero nunca a tal grado de que la presión máxima de explosión cruce esta línea. ¿Vale? Esto nunca debe ocurrir. ¿Por qué? Porque se producen retrocesos, se producen detonaciones o vibraciones en el cual, pues, si la explosión la produce en este punto, si la explosión o la presión máxima se produciera en este punto, es decir, que yo pusiera mi chispa hasta por acá se produciera la chispa, y ahora esta gráfica fuera así, bueno, pues entonces la fuerza máxima o la presión máxima de explosión estaría golpeando a mi pistón antes de cruzar el punto muerto superior, lo que originaría que el pistón pues tendiera a regresarse, ¿sale? En lugar de que continúe con su movimiento giratorio normal, pues la explosión lo está golpeando con la intención de regresarlo. Obviamente no va a pasar, eso no va a pasar, ¿por qué? Porque la inercia de los elementos, de los pistones, volante de inercia, poleas, pues lo va a hacer que continúe ese sentido de giro. Más sin en cambio, la explosión lo va a estar golpeando y se va a escuchar un martilleo, se le llama golpeteo o picado. Entonces, esto nunca debe de pasar. Si esto pasa, bueno, pues entonces estamos adelantando ya demasiado nuestro tiempo, que la presión máxima de explosión está golpeando el pistón antes de cruzar el punto muerto superior. Entonces, el avance lo debemos llevar solo al límite en el que nunca esta fuerza de explosión nunca se produzca antes del punto muerto superior. Debe de producirse de 0 a 10 grados antes, después de su punto muerto superior. Y solo así podemos evitar ese picado o esa explosión de detonación. Ahora, ¿cómo se controlaba anteriormente? Con el avance o el retraso centrífugo, que es unos contrapesos que en función de las revoluciones, pues ahora regresaban el distribuidor para evitar que se adelantara mucho el tiempo a altas revoluciones. Estos son unos contrapesos que prácticamente son centrífugos que al aumentar las RPMs se expanden. Estos pequeños contrapesos de metal que están aquí se ven, a bajas revoluciones no se mueven, pero conforme aceleramos, suponiendo que llegamos a unas 2000, 3000 revoluciones, el efecto centrífugo va a hacer que estos contrapesos se expandan y van a hacer girar el plato portaplatinos
para regresar ahora a la chispa, es decir, para decir ahora no te avances tanto, regrésate. ¿Por qué? Porque ya se llenó más el cilindro y la propagación de la combustión pues es más rápida. Entonces, esos son los dos sistemas que tenemos de control de avance y retraso de encendido, pero que en ese momento, en el sistema de encendido convencional, eran 100% mecánicos. Hoy en día ya no se... Bueno, siguen vehículos circulando con encendidos convencionales, pero ya el control hoy en día ya es completamente electrónico, gracias a los sensores y gracias a la programación y gracias a la electrónica. Todo esto es más eficiente, mucho más eficiente, mucho más eficiente que lo que en su momento ocurría con los sistemas de encendido convencional. Y bueno, ahora tenemos una curva característica donde el avance de encendido dado en grados pues va a estar moviéndose en una gráfica tridimensional. ¿Por qué? Porque un avance va a estar en función de las revoluciones. Vean, 1000, 2000, 4000, 6000 RPMs. Y bueno, el primer fenómeno nos dice que a mayores revoluciones el avance tiene que aumentar. Entonces aquí, si se dan cuenta, pues la gráfica se mueve hacia arriba de 5 hasta 35 grados, como lo habíamos indicado. ¿Por qué? Porque conforme se van aumentando las revoluciones, pues el tiempo tiene que aumentar, ¿no? Y de hecho, bueno, si lo vemos hasta acá, también vean, pues más o menos nos da unos 35, 40 grados, tomando en cuenta el régimen del motor, las revoluciones. Pero si nosotros ahora vemos el retraso del encendido en función de las revoluciones, perdón, de la carga del motor o del vacío del motor, es decir, qué tanto se está llenando el cilindro. Hablamos aquí ahora de presión en el tubo de aspiración. Bueno, pues nos dice que va a ser menor el avance entre mayor depresión haya en nuestro motor. Aquí más o menos, aquí entre el 7 y el 8 tendremos más o menos unas 17 pulgadas de mercurio, que más o menos son lo que tienen los motores a esta altitud. Entonces a esta velocidad o a este grado de carga, a 17 pulgadas de mercurio, voy a tener aproximadamente unos 12 grados de avance. Y bueno, obviamente esto nos dice que en ralentí, por ejemplo a 1000 RPMs, voy a tener entre 5 y 10 grados de avance de encendido a 1000 RPMs. Podemos ir construyendo una tablita donde pongamos que a 1000 RPMs o en ralentí, aquí le voy a poner ralentí, perdón por la letra, ralentí, voy a tener un avance de 10 grados. Ahí está. Un avance de 10 grados en ralentí. En carga parcial es donde voy a tener el máximo avance, normalmente hasta 30 o hasta 40, dependiendo, le voy a poner 30 grados en carga parcial. Y en plena carga voy a tener un avance de 5 grados. ¿Correcto? Entonces, así es más o menos como se mueve los avances de encendido. En ralentí tengo un 10 grados de avance. ¿Por qué? Porque no está muy lleno mi cilindro. Y en carga parcial, que es cuando partimos del ralentí al avance, es decir, aquí más o menos tendremos unas 2000 revoluciones, unas 2000 RPMs a 3000, pero con el acelerador tal vez a un tercio de su capacidad. A un tercio de su capacidad, bueno, pues el avance va a ser mayor porque la velocidad aumenta, pero el llenado no es tan efectivo. Y en carga parcial o plena carga, pues ya la velocidad es mucho mayor, el llenado es mayor,
la propagación es mayor, entonces ahora necesito regresarle el tiempo. Y bueno, así es como sería nuestra gráfica o nuestro campo de curvas características en función de revoluciones, en función de depresión en el tubo de admisión y el avance en grados, eh, el avance en grados. Entonces, bueno, pues por el momento esto sería todo. Ya en las siguientes clases continuamos con el siguiente tema. Dice, un exceso de avance en el encendido me provocará menor potencia y se calentará el motor y gastará más combustible. Aquí quiero aclarar que también un exceso de avance ocasiona que el motor se caliente. El avance de encendido se mide en grados por el correspondiente ángulo de giro del cigüeñal. Y bueno, la siguiente clase continuaremos con encendido convencional. Por el momento esto ha sido todo. Me dio un gusto estar nuevamente con ustedes y bienvenidos a este nuevo curso de sistema de encendido. Nos vemos en la siguiente clase. Hasta luego.